No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nuestro perro Max había sido parte de la familia durante 12 años. Un Golden Lab mezclado con pastor alemán, con ese tipo de mirada que parecía comprender todo sin necesidad de palabras. Llegó cuando yo tenía apenas 10 años y desde entonces se volvió parte del ritmo cotidiano de la casa. Era el que nos acompañaba al buzón, el que se acostaba frente a la puerta cuando alguien salía, el que ladraba si llegaba una visita desconocida y el que se echaba a los pies de mi padre cada noche cuando veía televisión. Con el tiempo, y como pasa con todos los buenos perros, la energía desbordante de Cachorro fue dando paso a una calma sabia. Ya no corría detrás de las pelotas, pero seguía vigilando la casa con la misma devoción, hasta que llegó la enfermedad. El diagnóstico fue devastador: cáncer de vejiga. Durante meses tratamos de mantenerlo cómodo, sabiendo que su tiempo con nosotros era limitado. Las noches se hicieron difíciles. Max solía ladrar o emitir un ladrido corto, seco y urgente. Su manera particular de decir «déjenme salir, por favor». Siempre era mi padre quien lo escuchaba primero, quizás por costumbre o porque su habitación daba justo al patio. A veces, incluso sin abrir los ojos, mi padre ya estaba poniéndose las pantuflas para ir a abrirle la puerta trasera. Max salía, hacía lo suyo y luego regresaba, siempre con ese paso pesado y torpe de perro viejo, buscando el calor de la alfombra. El día que tuvimos que dormirlo fue uno de los más duros de nuestras vidas. No hubo drama, solo una tristeza callada que se quedó flotando en la casa. Todos sabíamos que habíamos hecho lo correcto, pero eso no lo hacía más fácil. Pasó un año entero. Ya no quedaban sus juguetes ni su cama. El silencio del patio era absoluto. Hasta que una madrugada mi padre escuchó ese sonido. Eran las 3 en punto de la mañana cuando se incorporó en la cama, medio dormido. El ladrido, ese ladrido, sonó otra vez, claro, con esa mezcla de súplica y costumbre que reconocería en cualquier parte. Mi padre se levantó sin pensarlo. Todo en su cuerpo reaccionó con la memoria de años de rutina. Se puso las pantuflas, caminó hacia la puerta del pasillo, frotándose los ojos. Mi madre, medio despierta, lo vio salir y preguntó con voz ronca: «¿A dónde vas?» «A dejar salir al perro», respondió él, aún con ese tono automático de quien actúa sin pensar. Hubo un silencio, luego un suspiro pesado. «Cariño», dijo ella con voz temblorosa, «Max murió hace un año». Mi padre se detuvo, como si de pronto el peso del presente le cayera encima. La confusión lo golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Miró hacia la ventana que daba al patio, y el reflejo de la luna sobre el cristal le devolvió solo oscuridad. No había movimiento, ningún sonido, solo el eco del ladrido en su cabeza. Volvió a la cama en silencio. No dijo nada más esa noche. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, mi madre abrió el calendario. Al revisar la fecha, se le escapó un leve temblor en la mano. Era exactamente el aniversario de la muerte de Max. Nadie dijo mucho, pero todos lo sentimos. Esa sensación tibia en el pecho, mezcla de nostalgia y consuelo, como si de algún modo nuestro perro hubiera regresado solo para recordarnos que seguía allí, fiel como siempre, haciendo su ronda nocturna. Desde entonces, cada año, cuando se acerca esa fecha, nos encontramos esperando en silencio. No hablamos del tema, pero todos escuchamos. A veces juraría que mi padre, al despertarse a las 3 sin razón aparente, se queda un momento mirando hacia el patio, como si esperara volver a oír ese ladrido. Y quién sabe, quizá lo escuche de nuevo. Después de todo, un buen perro nunca se va del todo, solo cambia de guardia. Era un domingo por la tarde, de esos tranquilos en los que parece que el mundo entero se ha detenido un poco. Mi esposo y yo íbamos de regreso a casa después de visitar a su madre. Llevábamos el estéreo apagado, solo el sonido del motor y del viento colándose por las ventanas acompañaba el viaje. La carretera estaba casi vacía, el sol caía con esa luz dorada que hace que todo parezca más sereno. Íbamos hablando de cosas sin importancia, de lo que íbamos a cenar, de una serie que queríamos empezar, cuando noté que el color del cielo cambió. Fue tan repentino que al principio pensé que era una nube aislada, pero no. El azul brillante del mediodía se transformó, como si una cortina invisible se hubiera cerrado de golpe sobre el paisaje. El aire se volvió pesado y frente a nosotros, el horizonte se cubrió de un tono gris oscuro. Me quedé mirando, confundida.
A mi izquierda, el cielo seguía siendo completamente claro, con un sol brillante. A mi derecha, era de noche y caían copos de nieve. Era como si dos realidades coexistieran, separadas por una línea invisible justo delante del auto. ¿Estás viendo esto?, le pregunté a mi esposo. ¿Qué cosa?, respondió sin apartar la vista del camino. En ese momento supe que él no lo veía. No veía el contraste imposible del cielo ni los copos blancos que caían sobre el parabrisas. Yo sí, y no solo los veía, los sentía. El aire se enfrió en cuestión de segundos, el tipo de frío seco que se mete en los huesos. El paisaje se volvió difuso. Era como manejar dentro de una neblina que no era neblina. Frente a nosotros aparecieron las luces de un pequeño pueblo y un camino lateral se unía a la autopista justo a la altura de mi ventana. En ese momento lo vi, un auto blanco, con las luces encendidas, avanzando hacia nosotros desde esa vía lateral. Recuerdo cada detalle, la forma de los faros, el reflejo en el asfalto, incluso el sonido del motor acercándose. Todo parecía tan real que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Abrí la boca para gritar, pero en ese instante el coche blanco se lanzó hacia la intersección. Lo vi impactar directamente contra mi puerta. Sentí el golpe, el sonido del metal retorciéndose, el aire que se me escapó de los pulmones, la fuerza que me lanzó hacia mi esposo. Y luego, nada, un silencio absoluto. Cerré los ojos un instante, solo un instante, y cuando los abrí, estaba sentada en el asiento, con el cinturón puesto, el cuerpo intacto, la carretera despejada y el cielo otra vez azul. Mi esposo me miró alarmado. ¿Qué pasó?, preguntó tocándome el hombro. Estás blanca como un papel. Yo seguía temblando. Podía sentir todavía la presión del golpe, el sonido del impacto resonando en mi cabeza. Nos acababan de chocar, balbuceé. Yo morí. Él me miró sin entender. Volví la cabeza hacia atrás. La intersección estaba allí, tranquila, vacía. No había nieve, ni coche blanco, ni rastro de accidente. Todo era exactamente como antes, salvo por la sensación indescriptible de haber atravesado algo que no pertenecía a este mundo. El resto del camino lo hicimos en silencio. Yo no podía apartar la vista del espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que acababa de pasar. Pero no vi nada. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y revivía el impacto una y otra vez. El auto blanco, el frío repentino, la oscuridad, el instante en que todo se detuvo. Y luego, la nada. Con los años he intentado racionalizarlo. Un microsueño, una alucinación causada por el cansancio, una coincidencia entre sombras y reflejos. Pero ninguna explicación logra borrar la certeza que tuve en ese momento. Yo sentí mi muerte. Y aunque sigo viva, a veces, cuando paso por una carretera solitaria y el cielo cambia de forma inexplicable, no puedo evitar pensar que, en algún punto del tiempo, o en alguna versión paralela de este mismo viaje, mi historia terminó en esa intersección. Dan y yo habíamos sido inseparables desde la universidad. Compartimos casa, trabajos, viajes y esas conversaciones nocturnas en las que uno siente que el mundo entero puede cambiar con solo entenderlo un poco mejor. Dan era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que entrara, siempre sonriendo, siempre bromeando, siempre con una cerveza en la mano y una historia que contar. Cuando murió, todo se desmoronó. Fue algo rápido, inesperado, un golpe seco en medio de una semana cualquiera. En cuestión de 2 semanas pasé de reír con él en un bar a cargar su ataúd. No hay preparación posible para eso. La noche del velorio, después del servicio, varios de nosotros fuimos al campo, a la casa de un amigo, donde organizamos una pequeña reunión para recordarlo. Había música suave, cerveza fría y una tristeza contenida que se sentía en cada palabra. Nadie sabía bien cómo comportarse. Todos queríamos reír, pero cualquier intento de hacerlo se quebraba en nostalgia. Me senté en una silla de jardín, al caer el sol, con mi primer trago en la mano. Había un tipo tomando fotos de los grupos, inmortalizando rostros cansados y sonrisas forzadas. En un momento miré hacia una esquina de la casa, donde un grupo de amigos posaba para la cámara, 5 en la fila de atrás, 4 al frente. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina izquierda del grupo, en la fila trasera, estaba Dan. Llevaba una camisa roja, su favorita, los brazos cruzados y una sonrisa amplia, tan suya que me dejó helado. Por un instante el aire pareció detenerse.
El color del atardecer se volvió más dorado, más denso. Parpadeé, miré mi vaso, bajé la mano, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Me quedé quieto, no dije nada a nadie. No quería arruinar la noche, ni que pensaran que estaba borracho o sugestionado. Pero dentro de mí, algo se movió. Una sensación de calma y de miedo, mezcladas en partes iguales. Al día siguiente, no pude más. Llamé a mi amigo Keith, que también lo había conocido toda la vida. Le dije, necesito contarte algo raro. Anoche creí ver a Dan. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz grave, Keith me preguntó, ¿por casualidad lo viste al final del grupo, atrás, en la izquierda? Con una camisa roja, sonriendo con los brazos cruzados, ¿y desapareció cuando volviste a mirar? No pude hablar por unos segundos. Sí, logré decir finalmente, exactamente eso. Yo también lo vi, respondió. Nos quedamos callados largo rato, cada uno tratando de procesar lo imposible. No había duda, lo habíamos visto los dos, en el mismo lugar, con los mismos detalles. A partir de ese día, dejé de temerle a la idea de lo que hay después. Me aferré a esa imagen como a un recordatorio. Dan estaba bien. Donde quiera que estuviera, todavía sonreía. Pasaron los años y el recuerdo se volvió algo que contaba de vez en cuando, con respeto y asombro. Hasta que, hace un par de meses, sucedió algo que volvió a dejarme sin aliento. Una tarde recibí una llamada de la madre de Dan. Sonaba agitada, emocionada, como si no pudiera hablarlo bastante rápido. ¿Estás sentado?, me dijo entre risas nerviosas. Le respondí que sí, y entonces soltó. Dan tenía una hija, y nunca lo supo. Me quedé en silencio. Ella continuó. Una prima de Dan se había hecho un test de ADN por curiosidad, y el sistema la había conectado con una mujer de California. Después de mensajes y llamadas, descubrieron que esa mujer era la hija biológica de Dan, nacida en 1983, fruto de una relación que él tuvo en la universidad con una chica de primer año. Ella había quedado embarazada sin saberlo, volvió a su país para las vacaciones, y el bebé fue dado en adopción poco después. La mujer, ahora adulta, había crecido en un hogar amoroso, asistió a la misma universidad que nosotros y se mudó a California. Estaba casada con 2 hijos mellizos, un niño y una niña. Lo que más me estremeció fue lo siguiente. Esa mujer había decidido hacerse el test de ADN por recomendación de un consejero espiritual, quien le dijo que su pasado estaba esperándola en el mismo lugar donde descansaba su sangre. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que las cenizas de Dan habían sido esparcidas allí mismo, en el lago detrás de la universidad. El destino, o lo que sea que mueva los hilos de este mundo, había hecho su trabajo. Desde entonces, la hija de Dan ha visitado a su madre biológica, a la madre de Dan y a su hermana. Se han abrazado, llorado y compartido recuerdos de un hombre que ella nunca conoció, pero cuyo espíritu parece seguir presente en todo esto. Yo hablé con ella por teléfono hace poco. Su voz tiene algo de él, esa calidez tranquila, ese humor sutil que aparece entre frases. Me dijo que planea venir a una de nuestras reuniones de exalumnos el próximo verano, y lo estoy esperando con ansias, porque de algún modo siento que cuando la vea, volveré a ver a mi amigo otra vez, y esta vez no desaparecerá. El universo es más extraño de lo que imaginamos, pero también más bondadoso de lo que creemos. Dan no se fue del todo, solo cambió de forma. Era el 7 de octubre de 2019, a las 5:46 de la tarde, y todavía puedo recordar el cielo de ese día con una nitidez casi incómoda. El aire estaba espeso, caliente, pero sin sol. Había nubes densas que parecían demasiado bajas, como si el cielo estuviera a punto de desplomarse sobre la ciudad. Iba manejando hacia el supermercado, con el teléfono apoyado en el soporte del tablero, hablando con una amiga de toda la vida. No era una conversación importante, hablábamos de cosas cotidianas, trabajo, planes, un chico con el que ella salía. El tono era relajado, hasta que algo cambió. Fue tan sutil que al principio no lo noté, pero después me di cuenta de que el ambiente dentro del coche se había vuelto extraño, pesado, como si el aire vibrara. Ella dijo algo, no recuerdo exactamente qué, pero era una frase común, y yo le respondí con un sí, totalmente. Hubo una breve pausa, y entonces, sin transición alguna, repitió las mismas frases, exactamente,
las mismas, palabra por palabra, pero con un tono y ritmo distintos. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la carretera. No sonaba como un eco ni como una falla de la llamada. Era ella, repitiéndose. «Oye, ¿acabas de decir eso mismo hace unos segundos?», pregunté. Ella no respondió. En su lugar, siguió hablando como si no me hubiera oído. Las frases eran las mismas, pero levemente alteradas, con pequeñas diferencias en las palabras, como si estuviera improvisando variaciones de una conversación que ya habíamos tenido. «Mira, creo que el teléfono está fallando», insistí. Su voz se detuvo, por completo. El silencio fue tan abrupto que pensé que se había cortado la llamada, pero apenas dejé de hablar, volvió a continuar, retomando su discurso donde lo había dejado, ignorando todo lo que yo decía. Fue una sensación espantosa, como si estuviera hablando con alguien que me escuchaba, pero no era realmente ella. Mientras esto pasaba, escuché mi tono de notificación de mensajes. 1, 2, 3 veces. Sonó varias veces mientras la conversación seguía repitiéndose en el auricular. Me dije que los revisaría después. En ese momento, lo único que quería era entender qué estaba ocurriendo. Intenté interrumpirla otra vez, levantando la voz. «Ya dijiste eso», grité. Su voz se detuvo de nuevo. El silencio llenó el coche, tan denso como el aire afuera. Podía escuchar mi propia respiración, rápida, irregular. «¿Me estás escuchando?», susurré. «Nada». Y entonces la llamada se cortó. Sin aviso, sin tono final, solo el sonido de la carretera y mi corazón golpeando en el pecho. Me quedé un momento estacionada al costado del camino, tratando de calmarme. Abrí el teléfono para revisar las notificaciones que había ignorado. Eran de ella. 3 en total, 2 llamadas perdidas y un mensaje. «Llámame en cuanto puedas, por favor». Me quedé paralizada. Esas notificaciones habían llegado mientras yo estaba hablando con ella, o con algo que sonaba exactamente como ella. La llamé de inmediato. Esta vez respondió con voz normal, confundida. «Te estuve llamando hace rato», me dijo. «¿Por qué no contestabas?». Le conté lo que había pasado, cada detalle. Ella juró que no había hablado conmigo en ningún momento, que de hecho había estado intentando comunicarse porque su teléfono le marcaba que mi línea estaba ocupada. Intenté buscar explicaciones lógicas, interferencia, retrasos en la red, un eco digital. Pero nada de eso explicaba cómo su voz había respondido a mis silencios o cómo había variado las frases como si estuviera improvisando. Durante días después de eso, evité usar el manos libres. Cada vez que alguien me llamaba, tenía miedo de escuchar ese mismo tono ligeramente distorsionado, esa pausa antinatural antes de que alguien o algo comenzara a hablar. A veces pienso que tal vez por un instante nuestras líneas no solo se cruzaron, sino que se desfasaron en el tiempo. Como si yo hubiera estado hablando con una versión de ella de 30 segundos antes, o con algo que se quedó atrapado en ese punto, repitiéndose. Pero hay algo más que nunca le conté. Justo antes de que la llamada se cortara, en el segundo exacto en que su voz se detuvo por última vez, escuché un sonido débil, una especie de susurro que no provenía de ella ni de mí. Era como si una tercera voz, baja, distante, dijera algo que no pude entender. Desde entonces, cada vez que el cielo se pone igual de pesado que aquel día, me pregunto si volveré a escucharla, o si quizás todavía sigo en esa llamada. Trabajo como gerente de ventas en una tienda de autopartes muy conocida, aunque la nuestra es una de las más pequeñas del área. Es de esas tiendas que siempre huelen a aceite, metal y café recalentado, con estanterías llenas hasta el techo y un timbre sobre la puerta que suena cada vez que entra alguien. En días normales solo somos 2 personas atendiendo. Es un ritmo tranquilo y con los años terminas reconociendo a casi todos los clientes habituales, los mecánicos que se quejan del calor, los jubilados que restauran autos clásicos y vienen a pedir piezas que ya nadie fabrica. Aquella mañana todo era rutinario. Hacía calor afuera, el cielo estaba plomizo y el camión de reparto con las piezas aún no llegaba. Estaba revisando inventario cuando sonó el teléfono. «Tienda de autopartes, ¿en qué puedo ayudarle?», contesté. Al otro lado escuché una voz familiar. Era uno de nuestros clientes regulares, un tipo amable que solía venir cada par de semanas. «Oye», me dijo, «acabo de ver que tengo 2 llamadas perdidas de ustedes. ¿Será que mis piezas ya llegaron?». Me quedé en silencio unos segundos, mirando a mi compañero, que levantó la vista desde el mostrador con la misma expresión de desconcierto. «¿2 llamadas nuestras?», repetí, revisando el registro del teléfono fijo.
No, amigo, no te hemos llamado hoy. De hecho, ni siquiera hemos hecho llamadas desde ayer por la tarde. El cliente insistió. Lo estoy viendo aquí en mi celular, 2 llamadas tuyas, una tras otra, justo hace unos minutos. Abrí el registro de llamadas entrantes y salientes. Nada, ni una sola marca de llamada saliente en todo el día. Él y yo nos quedamos un momento en silencio, incómodos. Luego ambos nos reímos con esa risa nerviosa que uno usa cuando algo no encaja. Debe ser un error del sistema o del teléfono, dije, aunque no estaba convencido. Sí, seguro, respondió él. Bueno, de todas formas, si llegan mis piezas, me avisas. Colgamos. 5 minutos después, el camión de reparto apareció en la puerta. Mi compañero fue a recibirlo y lo primero que vi al abrir las cajas fue el pedido de aquel cliente, perfectamente embalado. Me dio un escalofrío. Automáticamente tomé el teléfono para llamarlo y avisarle que su pedido estaba listo. Marqué su número, pero sin querer colgué a los pocos segundos antes de que contestara. Me molesté conmigo mismo, suspiré y presioné el botón de volver a llamar. Mientras escuchaba el tono de llamada, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había hecho exactamente lo que él había dicho, llamarlo 2 veces seguidas, con apenas unos segundos de diferencia. Sentí un vacío en el estómago. Miré el reloj. La hora coincidía con la que él había mencionado cuando me llamó por la mañana. Por un instante tuve la sensación de que el tiempo había hecho un bucle, que esas llamadas que él vio antes en su registro no venían del pasado, sino del futuro, de mí, justo en ese momento. No me contestó. Dejé el teléfono en el mostrador y me quedé mirando el aparato, como si esperara que sonara solo. El resto del día transcurrió con normalidad, o eso intenté convencerme. Pero a veces, cuando cierro la tienda y las luces quedan bajas, pienso en eso, en cómo el tiempo parece curvarse en momentos pequeños, cotidianos, imperceptibles. Tal vez algunos eventos no ocurren en línea recta. Tal vez las llamadas pueden cruzarse entre lo que fue y lo que aún no ha pasado. Y cada vez que el teléfono suena justo cuando estoy a punto de marcar, no puedo evitar preguntarme si en algún punto de ese bucle ya respondí. Era una noche normal, de esas que parecen no tener nada especial, las que uno da por sentadas y que con el tiempo se mezclan con todas las demás. Mi pareja y yo acabábamos de apagar las luces del pasillo y nos preparábamos para dormir. La televisión seguía encendida con el volumen bajo, iluminando la habitación con una luz azulada que hacía que todo pareciera más tranquilo, más íntimo. Él se sentó en su lado de la cama, como siempre hacía, dándole unos golpecitos a la almohada antes de acomodarse. Yo ya estaba bajo las sábanas, mirando el reflejo tenue del televisor sobre su rostro. Fue entonces cuando se detuvo, sin decir palabra, y me miró. Me regaló una de esas sonrisas que no necesitan explicación, llena de ternura, calma y algo que solo puede describirse como una promesa silenciosa. Le devolví la sonrisa, y fue justo en ese instante cuando todo cambió. No sé cómo describirlo sin sonar completamente loca, pero fue como si la realidad parpadeara. Un destello, un cambio diminuto, y de pronto ya no estaba viendo al hombre que conozco ahora, sino a una versión futura de él. Su rostro era el mismo, pero maduro. Había arrugas suaves alrededor de sus ojos, esas que aparecen de tanto reír. Su cabello era más largo, con vetas grises que brillaban con la luz del televisor. Incluso sus lentes eran distintos, más delgados, con un marco apenas diferente. Y sin embargo, era absolutamente él. La habitación era la misma, el ambiente también, pero por un segundo juraría que el aire era distinto, más espeso, cargado de un silencio profundo. No fue un sueño ni una alucinación. Lo vi, tan real como lo estoy viendo ahora mientras escribo esto. Y lo más extraño es que en su expresión había algo más que amor. Había una especie de reconocimiento, como si él también supiera que estaba mirando hacia atrás, hacia este preciso momento. Todo duró menos de un segundo, un parpadeo, un respiro contenido, y de pronto volvió a ser él, tal como es hoy. Sentí el corazón latir con fuerza. No podía moverme. Me miró con una expresión confundida, notando que algo en mí había cambiado. ¿Qué pasa?, me preguntó. Negué con la cabeza, intentando sonreír. Nada, solo estoy cansada. Pero no estaba cansada, estaba aterrada. Durante el resto de la noche no pude dejar de pensar en lo que había visto. Traté de convencerme de que había sido un juego de luces, una ilusión provocada por la televisión, o tal vez el reflejo de algo en sus lentes.
pero ninguna explicación tenía sentido. La claridad con la que lo vi, el nivel de detalle, era imposible. Los días siguientes intenté olvidarlo, pero algo en mi interior se resistía. Cada vez que lo miro, no puedo evitar recordar esa versión suya que todavía no existe, pero que parece estar esperándonos en algún punto del tiempo. Y hay algo más que no le conté a nadie. Justo en el instante del destello, vi detrás de él algo que no pertenece a nuestra habitación actual. No sabría decir qué era exactamente, pero parecía una luz más cálida, un tono diferente en las paredes, como si el entorno también hubiera envejecido junto con él. Era como si hubiera mirado una ventana abierta hacia dentro del futuro, solo por un instante. Desde entonces, cada vez que me sonríe de esa misma forma, esa mezcla de amor y calma, siento una punzada extraña en el pecho, porque sé que algún día volveré a verlo exactamente así, con el cabello gris, con esa serenidad que solo da el paso del tiempo. Y no sé si ese destello fue una simple ilusión, o si por un segundo los límites del tiempo se rompieron para mostrarme algo hermoso, un recordatorio de que el amor, de algún modo, ya existe en todos los tiempos al mismo tiempo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.